Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad. Creado por Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, el Real Patronato de Educación Especial. Posteriores disposiciones introdujeron modificaciones en su ámbito de actuación y en su estructura orgánica. Especialmente, la promulgación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, incidió sobre las actuaciones del Real Patronato, requiriendo la adaptación de su organización y funciones al objeto de conseguir una mayor adecuación tanto a los objetivos de colaboración, cooperación e intercambio entre los distintos ámbitos, como a las principales áreas de la política de prevención y de atención a las personas con minusvalía que define la ley. A tal efecto, se dictó el Real Decreto 1475/1986, de 11 de julio, por el que se reestructura el Real Patronato, que pasa de denominarse, en su virtud, Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. La promulgación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, aconsejó modificar la regulación del Real Patronato, mediante el Real Decreto 2021/1997, de 26 de diciembre, que lo transformó en órgano colegiado de la Administración General del Estado. Durante el tiempo transcurrido desde la citada modificación se han producido ciertos cambios que aconsejaban reformar tanto el cuadro de fines como la naturaleza jurídica del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Estos cambios han operado en los ámbitos de cuidados asistenciales, la aspiración al pleno desarrollo de la persona con deficiencias, la colaboración institucionalizada entre el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y la Administración General del Estado a través del Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad, las transferencias de las políticas sociales a las comunidades autónomas, la mayor participación de la administración local en el ámbito de la discapacidad, la mejora de la prevención de deficiencias y la atención de las personas con discapacidad. Dando respuesta a estas nuevas necesidades, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 57, crea, con la denominación de Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo autónomo de los previstos en los artículos 45 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con las funciones de promover la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos al perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad, facilitar el intercambio y la colaboración entre las distintas administraciones así como entre estas y el sector privado, prestar apoyos a organismos y entidades, especialistas y promotores, y emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre las materias propias de su ámbito de actuación. Por todo ello, y en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, se hace necesaria la aprobación del estatuto de este organismo autónomo mediante Real Decreto. Asimismo, el artículo 57.5 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, autoriza al Gobierno a dictar las normas necesarias para desarrollo del mismo. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta conjunta de los ministros de Administraciones Públicas y de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 3 de agosto de 2001, de ISPONGO. Artículo único. Aprobación del Estatuto. Se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición adicional primera. Funciones y personal. 1. El Real Patronato sobre Discapacidad sucederá al Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía en el ejercicio de las funciones que venía desarrollando. 2. Respecto del personal al servicio del Real Patronato sobre Discapacidad le será de aplicación lo previsto en el artículo 57.4 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público. La puesta en funcionamiento del Real Patronato sobre Discapacidad se realizará sin incremento de gasto público. Disposición adicional tercera. Referencia a determinados órganos administrativos.
Las referencias que en este Real Decreto se realizan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministerio de Sanidad y Política Social, se entenderán realizadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto y, en particular, 1. El Real Decreto 2021-1997, de 26 de diciembre, por el que se establece la organización y funciones del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. 2. El Real Decreto 620-1981, de 5 de febrero, sobre régimen unificado de ayudas públicas a disminuidos, y normas posteriores de desarrollo. Disposición final primera. Facultades de desarrollo y ejecución. Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto. Disposición final segunda. Órganos del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Según lo dispuesto en el artículo 57.5 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, a la entrada en vigor de este Real Decreto quedarán suprimidos los órganos del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Palma de Mallorca a 3 de agosto de 2001. Juan Carlos R. El Ministro de la Presidencia, Juan José Lucas Jiménez. Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad. Artículo 1. Naturaleza, adscripción y régimen jurídico. 1. El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 43, 1a, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de su titular. 2. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la dirección estratégica, la evaluación y control de resultados de su actividad. También le corresponde el control de eficacia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado en cuanto a la evaluación y control de resultados de los organismos públicos integrantes del sector público estatal. 3. El Real Patronato sobre Discapacidad tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos en este estatuto, salvo la potestad expropiatoria. 4. El Real Patronato sobre Discapacidad se rige conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. En la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas. En el presente estatuto, así como en las demás disposiciones aplicables a los organismos autónomos de la Administración General del Estado. Artículo 2. Fines. El Real Patronato sobre Discapacidad tiene por fines la realización de acciones coordinadas para la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, así como de su desarrollo personal, consideración social y mejora de la prevención de las discapacidades y la promoción de políticas, estrategias, planes y programas sobre la discapacidad. Para el desarrollo de tales fines tendrá en cuenta especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás normativa de adaptación a la misma, así como la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Artículo 3. Funciones. El Real Patronato sobre Discapacidad desarrollará las siguientes funciones. 1.
Promover la aplicación de la perspectiva de derechos humanos, de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos al perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad en los campos de A. La prevención de deficiencias. B. Las disciplinas y especialidades relacionadas con el diagnóstico, la rehabilitación y la inserción social. C. La igualdad de oportunidades. D. La promoción de apoyos para la toma libre de decisiones. 2. Facilitar, dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el intercambio y la colaboración entre las distintas administraciones públicas, así como entre estas y el sector privado y asociativo, tanto en el plano nacional como en el internacional. 3. Prestar apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en materia de estudios, investigación y desarrollo, información, documentación y formación. 4. Emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre las materias propias de su ámbito de actuación. 5. Desarrollar actividades como órgano técnico de encuentro, reflexión, debate y, en su caso, propuesta, de las administraciones públicas, la sociedad civil relacionada con la discapacidad, incluidas las asociaciones y fundaciones, el mundo académico e investigador y el empresarial, a fin de ayudar a orientar las políticas, estrategias, planes, programas y acciones relativas a las personas con discapacidad y a sus familias y la inclusión social de estas y sus familias, ello sin perjuicio de las funciones que desarrolla el Consejo Nacional de la Discapacidad. 6. Tener en cuenta singularmente la perspectiva de género, así como la atención a otros factores que junto con la discapacidad generan exclusión múltiple, con especial atención hacia la infancia con discapacidad. 7. Difundir y promover el más amplio conocimiento de la discapacidad, principalmente desde el enfoque de los derechos humanos y en concreto conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. 8. Fomentar mediante los premios Reina Sofía sobre discapacidad la prevención de la discapacidad así como la promoción de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 4. Composición del Real Patronato sobre Discapacidad. 1. El Real Patronato estará compuesto por órganos directivos y por órganos técnicos. 2. Son órganos directivos: el Consejo, la Secretaría General y la Dirección del Real Patronato sobre Discapacidad. 3. Son órganos técnicos: los centros asesores y las comisiones de expertos. Artículo 5. El Consejo. 1. El Consejo, bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina, está integrado por los siguientes miembros: la presidencia, los vocales y la persona titular de la Secretaría. A. La presidencia la ostentará la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será suplido por la persona titular del ministerio asistente, según el orden establecido en el párrafo B, primero. B. Serán vocales: 1. Las personas titulares de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo y Economía y Competitividad. 2. Las presidencias de los gobiernos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que podrán ser representados por titulares de consejerías. 3. La persona titular de la Secretaría General del Real Patronato. 4. 2 representantes designados por la Presidencia, a propuesta de la Asociación de Entidades Locales de Ámbito Estatal con mayor implantación. 5. 6 representantes de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias designados por la Presidencia, incluyendo en todo caso a la Asociación de Utilidad Pública de Ámbito Estatal que agrupe a las organizaciones más representativas de los distintos tipos de discapacidad. 6 hasta 2 representantes de entidades científicas que desarrollen actividades investigadoras relacionadas con el diagnóstico, prevención y tratamiento de la discapacidad, nombrados por la Presidencia. 7 hasta 3 portavoces de las comisiones de expertos, nombrados por la Presidencia por períodos discrecionales. 8 2 asesores, designados por la Presidencia por períodos discrecionales entre personas con acreditada trayectoria profesional en materia de discapacidad. C. Desempeñará las funciones de secretaría la persona titular de la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad, quien actuará con voz pero sin voto. 2. Podrán asistir a las reuniones del Consejo, cuando sean convocados por el presidente, en razón de los asuntos a tratar, los titulares de los departamentos ministeriales no representados en dicho Consejo. 3.
Asimismo, el presidente podrá convocar a las reuniones del Consejo a representantes de instituciones públicas o privadas de particular relevancia, cuando los asuntos a tratar hagan conveniente su presencia. 4. El Consejo, como órgano colegiado, se regirá por las normas contenidas en el capítulo segundo del título segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Artículo 6. Funciones del Consejo. Son atribuciones del Consejo las siguientes. A. Formular líneas directrices y criterios de actuación del Real Patronato. B. Aprobar los planes generales de actividades y las memorias anuales de actuaciones. C. Conocer informes de los representantes institucionales y, en su caso, formular recomendaciones en pro de los fines del Real Patronato. D. Conocer los trabajos realizados por los órganos técnicos del Real Patronato y, en su caso, formular medidas para su aplicación, extensión o perfeccionamiento. E. Impulsar la investigación y difusión de publicaciones. F. Promover la cooperación con otras entidades e instituciones. G. Emitir, en su caso, a propuesta del presidente, dictámenes y recomendaciones técnicas. Artículo 7. Funciones de la Presidencia del Consejo. Son funciones y atribuciones de la Presidencia del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad las siguientes. A. Mantener informada a Su Majestad la Reina de las actividades del Real Patronato. B. Convocar las sesiones del Consejo. C. Designar los vocales del Consejo de nombramiento discrecional. D. Proponer 2 vocales del Consejo Rector del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, en representación de la Administración General del Estado. Artículo 8. El Secretario General. 1. El Secretario General del Real Patronato será nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad y Política Social. Tendrá categoría de subsecretario, a efectos de representación y protocolo, por lo que sus funciones no serán retribuidas, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. El funcionario designado como secretario general continuará en la situación administrativa de procedencia. 2. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría General como órgano directivo del organismo. A. Mantener informada a la Presidencia del Consejo de las actividades del Real Patronato, así como prestar al mismo el asesoramiento y asistencia que sean necesarios. B. Ostentar la representación ordinaria del organismo autónomo. C. Elaborar y ejecutar los planes generales de actividades. D. Ejercer la dirección del organismo autónomo, en los términos previstos en las disposiciones legales vigentes. E. Aprobar las propuestas de anteproyectos de presupuestos anuales de gastos e ingresos, así como rendir las cuentas del organismo autónomo. F. Constituir las comisiones de expertos. G. Desempeñar cuantas otras funciones se le atribuyan por norma legal o reglamentaria. 3. El secretario general será suplido, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por el director. Artículo 9. Los centros asesores y las comisiones de expertos. 1. El Real Patronato sobre Discapacidad podrá contar con centros asesores, cuando así se estipule en una norma de rango legal. 2. El Real Patronato podrá contar asimismo con las comisiones de expertos que, en su caso, se estimen necesarias, para articular las aportaciones humanísticas, científicas y técnicas que hagan posible el cumplimiento de los fines del mismo. Las comisiones de expertos que se constituyan estarán integradas por científicos, profesionales y directivos con carácter honorífico, podrán contar con apoyos personales y técnicos y elaborarán informes, dictámenes y recomendaciones, y cualquier otro instrumento de comunicación técnica para coadyuvar a los fines del Real Patronato. Las comisiones de expertos tendrán el carácter de grupos de trabajo, a los efectos previstos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Artículo 10. La dirección del Real Patronato sobre Discapacidad. 1. La persona titular de la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad será la persona titular de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 2. Corresponde a la dirección del Real Patronato realizar, de acuerdo con las directrices superiores, las siguientes funciones. A. Preparar o informar los asuntos que hayan de someterse al Consejo. B. Elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos anuales de gastos e ingresos del Real Patronato y la gestión económico-financiera del mismo.
C. Ejercer la dirección y gestión del personal del Real Patronato, en los términos previstos en las disposiciones legales vigentes y de acuerdo con las directrices de la persona titular de la Secretaría General. D. Elaborar las memorias anuales de actuaciones. E. Celebrar los contratos en nombre del organismo. F. Aprobar los gastos y ordenar los pagos del organismo. G. La coordinación y gestión de los servicios relacionados con el régimen interior y asuntos generales del Real Patronato. H. Mantener relaciones de carácter técnico con organismos públicos y privados y con científicos, expertos y promotores, tanto nacionales como internacionales. Proponer la constitución de comisiones de expertos y proveer los medios de apoyo que precisen. Y. Coordinar las actividades de estudios, investigación y desarrollo e información sobre materias relacionadas con las funciones del Real Patronato. Artículo 11. Régimen de personal. El personal funcionario y laboral del Real Patronato sobre discapacidad se regirá por la normativa de función pública y la legislación laboral aplicable a la Administración General del Estado. Artículo 12. Recursos económicos y patrimonio. 1. Los bienes y medios económicos del Real Patronato son los siguientes. A. Los bienes y valores que constituyan el patrimonio, así como los productos y rentas del mismo. B. Las transferencias y subvenciones que anualmente se consignen en los presupuestos generales del Estado. C. Los ingresos de derecho público o privado que le corresponden y, en particular, los que procedan del desarrollo de las actividades relacionadas con los fines del Real Patronato. D. Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. E. Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que esté legalmente autorizado a percibir. 2. El régimen patrimonial será el establecido en el artículo 48 de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Artículo 13. Régimen de contratación. El régimen jurídico aplicable para la contratación será el establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás normativa de desarrollo. Artículo 14. Régimen económico-financiero. 1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad será el establecido en la Ley General Presupuestaria. 2. El organismo autónomo estará sometido al control interno de su gestión económico-financiera a realizar por la intervención delegada en el Real Patronato, que tendrá el nivel que se le asigne en la correspondiente relación de puestos de trabajo y estará adscrita orgánicamente al secretario general del Real Patronato, sin perjuicio de su dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado. Artículo 15. Actos que agotan la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa todos los actos y resoluciones de la Secretaría General del Real Patronato sobre discapacidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15ª de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Artículo 16. Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, creado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, se constituye en un centro asesor y de referencia en lengua de signos española que se integra en el Real Patronato sobre Discapacidad y observará en su funcionamiento las siguientes reglas. 1. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española tiene como fines generales investigar y velar por el buen uso de la lengua de signos española y tendrá las siguientes funciones específicas en el ámbito de las actuaciones del Real Patronato sobre Discapacidad. A. Constituirse como observatorio de la lengua de signos española. B. Difundir y promocionar el uso de la lengua de signos española, estableciendo la normalización de su uso. C. Realizar investigaciones en materias relacionadas con la lengua de signos española. D. Contribuir a la planificación y coordinación de planes de formación y docencia y de las investigaciones realizadas respecto de la lengua de signos española. E. Colaborar con las asociaciones y entidades cuya actividad esté relacionada con la interpretación en lengua de signos española. F. Participar en cuantas actividades el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española estime necesarias para difundir y dar a conocer el uso de la lengua de signos española. G. Elaborar informes relacionados con el uso y utilización de la lengua de signos española. H. Promover y fomentar iniciativas en materia de interpretación en lengua de signos española.
I. Participar en los foros de consulta vinculados con las lenguas de signos y la discapacidad. J. Proponer al Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, para su aprobación, la estrategia, los programas de actuación y los planes generales de actividades del Real Patronato en materia de lengua de signos española, cuyo desarrollo y ejecución corresponderá al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. K. Realizar una memoria anual de sus actividades, que elevará al Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad para su aprobación. L. Colaborar con las asociaciones y entidades cuya actividad esté relacionada con el subtitulado y la audiodescripción para personas con discapacidad auditiva y sordociegas y en concreto con el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. 2. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española estará regido por un Consejo Rector integrado por A. La presidencia del Consejo Rector, que la ostentará el Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, y a quien corresponde la representación ordinaria del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. B. 3 vocalías nombradas por la persona titular del Ministerio de Sanidad y Política Social, a propuesta de las entidades representativas del movimiento asociativo de la comunidad lingüística de las personas usuarias de la lengua de signos española. C. 3 vocalías en representación de la Administración General del Estado nombradas por la persona titular del Ministerio de Sanidad y Política Social. 2 a propuesta de la persona titular de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad y, la tercera, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Educación. D. La Secretaría, que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto y que será ostentada por la persona que designe la persona titular de la presidencia del Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española entre el personal destinado en el Real Patronato sobre Discapacidad. 3. El Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, como órgano colegiado, se regirá por las normas aplicables de la Ley 30.1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 4. El nombramiento de las personas titulares de las vocalías del Consejo Rector no estará sujeto a plazo, pudiendo ser removidas libremente por la persona que las nombró. Las personas que conforman el Consejo Rector no percibirán remuneración de ningún tipo por el desempeño de su cargo. 5. Para la consecución de los objetivos y desarrollo de las funciones del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española y su adecuada gestión, el Real Patronato sobre Discapacidad podrá celebrar convenios, con organismos públicos de investigación, universidades y con las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y de sus familias, en los términos prevenidos por la legislación vigente. Igualmente, y acorde con sus programas de actuación, podrá establecer colaboraciones y acuerdos con organismos públicos de investigación y otras entidades públicas y privadas. Corresponderá en todo caso al Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española proponer a los órganos directivos del Real Patronato la celebración de dichos convenios, valorando su necesidad e idoneidad. 6. Corresponde al organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, y se atenderá especialmente a que el mismo pueda contar con la colaboración de profesionales expertos en lengua de signos española y en sociolingüística. Artículo 17. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, en adelante, CESIA, creado por el artículo 24 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se constituye en un centro asesor y de referencia en materia de accesibilidad audiovisual mediante subtitulado y audiodescripción. Con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, el CESIA constituye asimismo el Centro Estatal Técnico de Referencia en materia de accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad sensorial, en lo referente a la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales. El CESIA se integra en el Real Patronato sobre Discapacidad y observará en su funcionamiento las siguientes reglas. 1.
El CESYA tiene como fines generales investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva, ciegas y con discapacidad visual y sordociegas. 2. El CESYA desarrollará sus acciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva, ciegas y con discapacidad visual, sordociegas y de sus familias. 3. El CESYA tendrá las siguientes funciones en el ámbito de las actuaciones del Real Patronato sobre Discapacidad. A. Coadyuvar a garantizar el acceso a la información audiovisual en igualdad de condiciones para personas con discapacidad auditiva, ciegas y con discapacidad visual y sordociegas. B. Realizar trabajos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con discapacidad auditiva, ciegas y con discapacidad visual y sordociegas. C. Difundir y promocionar los servicios de accesibilidad de audiodescripción y subtitulado estableciendo, en su caso, la normalización de su uso. D. Efectuar auditorías, diagnósticos y asesoramiento tecnológico para la introducción de mejoras e innovaciones en procesos, productos o servicios de empresas y organizaciones. E. Contribuir a la planificación y coordinación de estrategias y planes de formación y docencia y de las investigaciones realizadas respecto de los servicios de accesibilidad a los medios audiovisuales, así como realizar actividades formativas concretas en dicho ámbito. F. Realizar tareas de sensibilización social en el ámbito de la accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad auditiva, ciegas y con discapacidad visual y sordociegas para toda la sociedad. G. Proponer al Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, para su aprobación, la estrategia, los programas de actuación y los planes generales de actividades del Real Patronato en materia de subtitulado y audiodescripción, cuyo desarrollo y ejecución corresponderá al CESYA. H. Gestionar y desarrollar tecnologías de acceso a las bases documentales que contienen los catálogos de obras audiovisuales subtituladas y o audiodescritas para facilitar el intercambio de fondos a los actores involucrados en el proceso y el acceso a la información de ocio accesible. Y. Colaborar en tareas de regularización y normalización de la audiodescripción y el subtitulado y evaluar la accesibilidad de productos y servicios en el ámbito de la televisión, el cine, Internet, las redes sociales y el teatro y las artes escénicas. J. Elaborar informes relacionados con el uso y utilización de los servicios de accesibilidad a los medios audiovisuales en la audiodescripción y el subtitulado. K. Realizar una memoria anual de sus actividades, que elevará al Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad para su aprobación. L. Colaborar con las asociaciones y entidades cuya actividad esté relacionada con la accesibilidad tecnológica y con la lengua de signos española y en concreto con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española y el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, CENTAC. 4. El CESYA estará regido por un Consejo Rector integrado por A. La presidencia del Consejo Rector, que la ostentará la persona titular de la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad, a quien corresponde la representación ordinaria del CESYA y quien asimismo ejercerá la dirección ejecutiva del centro. B. 4 vocalías nombradas por la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una de ellas a propuesta de la asociación de ámbito estatal más representativa de los distintos tipos de discapacidad, y las 3 restantes a propuesta de las entidades representativas del movimiento asociativo de personas sordas o con discapacidad auditiva, ciegas o con discapacidad visual y sordociegas y sus familias. C. 4 vocalías en representación de la Administración General del Estado nombradas por la persona titular de la presidencia del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad. 2 a propuesta suya, 1 a propuesta de la persona titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y otra a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. D. La Secretaría, que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto y que será ostentada por la persona que designe la persona titular de la presidencia del Consejo Rector del CESYA entre el personal destinado en el Real Patronato sobre Discapacidad. Asimismo, será miembro del Consejo Rector, con voz pero sin voto, la persona responsable de la gestión del centro. 5. El Consejo Rector del CESYA, como órgano colegiado de composición paritaria, se regirá por las normas aplicables de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El nombramiento de las personas titulares de las vocalías del Consejo Rector no estará sujeto a plazo, pudiendo ser removidas libremente por la persona titular del órgano que las nombró.
Las personas que conforman el Consejo Rector no percibirán remuneración de ningún tipo por el desempeño de su cargo. 6. La orientación estratégica, las directrices generales y la supervisión del CESIA corresponde al Consejo Rector. Asimismo, el Consejo Rector aprobará el plan anual de actuación del centro y recibirá el informe balance de lo realizado en el año anterior. 7. Para la consecución de los objetivos y desarrollo de las funciones del CESIA y su adecuada gestión, el Real Patronato sobre Discapacidad podrá celebrar convenios con organismos públicos de investigación, universidades y con las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y de sus familias, en los términos prevenidos por la legislación vigente. Igualmente, y acorde con sus programas de actuación, podrá establecer colaboraciones y acuerdos con organismos públicos de investigación y otras entidades públicas y privadas. Corresponderá en todo caso al Consejo Rector del CESIA proponer a los órganos directivos del Real Patronato la celebración de dichos convenios, valorando su necesidad e idoneidad. 8. Corresponde al Real Patronato sobre Discapacidad la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento del CESIA, y se atenderá especialmente a que el mismo pueda contar con la colaboración de profesionales expertos en audiodescripción y subtitulado de los medios audiovisuales para personas con discapacidad. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.